¿Qué es el perdón? Aquí decimos que es un acto sublime. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría muchísimo que ustedes escriban en el chat para nosotros poder saber qué piensan ustedes de esto. Mi compañera de Método Peniel, que está aquí, Mariela, va a recibir esas respuestas. Vamos a dar unos 30 segundos para esto. Es un acto de humildad, libertad, Es un acto de humildad, libertad, amor, amor. un regalo a uno mismo, Ok, un regalo a uno mismo. Es una decisión voluntaria de dejar atrás los resentimientos o la ira. Así es, me encanta sus respuestas. tolerancia a los demás, aceptar que no siempre se tiene la razón, liberarse, no cualquiera lo hace, es un acto elevado sin intenciones. Muy bien, excelente. Ok, pues eso es. Estamos de acuerdo entonces, que es un acto sublime. No necesariamente tiene que ver con la razón. Sin embargo, afecta mucho esto que ustedes han dicho. En realidad, sí es un acto sublime, pero requiere un proceso personal. Nosotros hemos comprendido en Método Peniel que todas las personas queremos perdonar, que queremos hacer esto, pero lo que nos limita definitivamente tiene que ver con nuestras creencias, con lo que pensamos del acto o del trauma o de la situación en particular. No queremos sentir resentimiento, como indican ustedes. Definitivamente. Queremos ser felices, queremos ser libres. Así es como ustedes lo han indicado. Pero por algún motivo no sucede así o no es tan fácil. Hoy queremos presentarles qué tiene que ver el poder jerárquico, como dije anteriormente, y la manera en que yo manejo ese poder con las situaciones que suceden en la organización. ¿Qué es el poder? Pues básicamente es tener la capacidad de hacer que determinadas cosas sucedan. Esto es lo que me da mi posición jerárquica en la organización. La manera en que yo ejecuto ese poder. Vamos a ver un video. Por todo el mundo, las especies chocan en la salvaje batalla por la supervivencia de la naturaleza. En el campo, en la selva tropical y en el desierto, todos en un conflicto mortal. Los animales pelean con uñas y dientes para ganar alimento, territorio y derechos de linaje. Desde titanes musculosos hasta pesos ligeros letales, no hay reglas. Bueno, aquí están las preguntas para el video. ¿Qué vimos ahí? ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Por qué matan? Ahí no hay perdón. Siempre va a ganar uno y va a perder otro. Y esos actos, pues tienen una intención, un motivo, un objetivo que está impregnado en sus genes.
en su programación y solamente lo ejecutan para sobrevivir. Pero bueno, entonces, si esto sucede en la selva, ¿qué tiene que ver con las organizaciones? Antes de llegar a esta parte, ¿cómo lo aplicamos en las organizaciones o por qué es igual? Quisiera que viéramos esto que indica Aristóteles. Él dice que la vida de los animales está consagrada a realizar 4 tipos de actos vitales para ellos: reproducirse, criar, alimentarse y la conservación. Esto es lo que los mueve según los niveles de poder que existen. Ahí vimos 2 elefantes muy poderosos. Ellos estaban peleando territorio, porque para ellos su territorio es donde está su manada, sus hembras, sus crías, y ellos lo defienden, porque ese es su linaje. Y así sucesivamente. Pareciera que es como un poco violento, ¿verdad? Porque uno caza al otro. Pero, sin embargo, ellos logran el equilibrio en ese ecosistema, aunque ellos no lo entiendan. Eso es el resultado, perdón, es el resultado de esos actos. Detrás de estos actos, entonces, lo que hay es una intención que se cumple o sí. Aquí es donde queremos llevarlo a la selva de cemento, como le llamamos muchos. Entonces yo quisiera que ustedes escriban en un papel y nos escriban a nosotros también cómo uso ese poder jerárquico que yo tengo, que me han otorgado en mi organización como líder. ¿Y cuál es mi intención con este poder, con estas acciones que ejecuto desde ese rango? Vamos a dar unos 30 segundos para sus respuestas, que se las agradecemos muchísimo. Ok, vamos a hacer algo. En realidad, esta respuesta es más importante para cada uno de ustedes que para nosotros. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver conmigo. Y nuestra intención en este webinar es que ustedes puedan reflexionar sobre este tema. Cómo yo como líder estoy impactando desde mi poder, desde mis acciones. Aquí tenemos 2 respuestas. Dice, en mi caso lo utilizo con bastante respeto y tacto, de forma que no se vea como una imposición. Y poder crear, proyectar la intención es generar un impacto al usuario. Y creo que sí, muchos tenemos esta intención, crear un buen impacto en el usuario y hacerlo con respeto. Pero no es la norma. No sucede así. En muchas organizaciones pasa lo que pasa en la selva, pero no con la intención de los animales que están en ese ecosistema, sino que más bien impera esto. Y se acerca al centro de la sala y se despide. No, lo tengo. Se voltea al público. Ese sería un final más lógico. Pero si acordamos esta historia, no se pueden hacer ahora cambios tan radicales. Ay, ¿qué importa, Anita? Sí, es mucho mejor así. Mira, pones a los actores con disfraz, especialmente la escena de la pelea, y luego rompes la 4ª pared. Haces que el narrador voltee directamente a la cámara al final. Ese es un mucho mejor final, ¿no creen? Basta. Yo no puedo seguir así. Pierdo mi tiempo.
Ya que aparentemente eres la única fuente de ideas, ¿por qué no lo sigues y acabas tú solo? Lo siento. Escucha, Brad. Es solo un comercial de 30 segundos para una compañía local de teatro. No debe ser tan difícil. A veces te llega un aviso cuando menos te lo esperas. Llevas tu rutina, vives tu vida y de repente te das cuenta que necesitas hacer un cambio. Es todo, Brad. Cuando te das cuenta, no resulta una experiencia grata, pero a veces es lo mejor que te puede pasar. No era mi primer enfrentamiento con Anita. Oigan, no creerán lo que sucedió. Repasábamos el guión ahí en la oficina de Steve. Por desgracia, en lugar de ser más directo, me daba por desahogarme con otros a sus espaldas. Nada nuevo, me estoy hartando de eso. Esto es lo que sucede muchísimo en las organizaciones. Imperan los desacuerdos, las interpretaciones erradas, el chisme, la división. En realidad, esto es lo que nos lleva a una organización donde nuestra gente no se siente cómoda. Vimos cómo la muchacha se incomoda fuertemente porque le cambian todo, pero simplemente el compañero pareciera que no comprende cómo la manera en que él ejerce su rol impacta el trabajo, el tiempo, los procesos y genera un conflicto porque él quiere que se haga como él cree, pero no es consciente de cómo eso está afectando. Y luego va y hace algo peor. Contamina ese ambiente, esa selva. Pero él no tiene conciencia de esto. No lo ve. Y esto es lo que pasa en nuestras organizaciones. Por eso la pregunta inicial, ¿cuál es mi intención? ¿Qué hay detrás de mis acciones al usar mi poder jerárquico? ¿Pongo este poder al servicio de los demás o a mis intereses egoístas propios o de otros para quedar bien? ¿Cómo muevo las piezas? ¿Como ese ajedrez donde uno quita al otro y casi lo destruye? ¿Cómo estoy yo ejecutando mi poder? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son mis comportamientos? ¿Cómo son las relaciones que genero? ¿Cuál es el ambiente que se da a partir de la manera en que me comporto, hablo y me dirijo a los demás? En realidad, esto es lo que pasa. En la selva, ellos actúan por instinto. Y a pesar de la situación que sucede, logran el equilibrio. Al final, el ecosistema se mantiene bien. No pasa así como seres humanos, como líderes. Lo que impera es el ego. Este ego, en realidad, somos nosotros mismos. Son las creencias que rigen mi percepción de mí mismo y del mundo. Por eso pasa lo que pasa en el video. Porque para el compañero, las ideas de él están bien. Pero la pregunta, ¿por qué? Si ya había un acuerdo anterior. ¿Por qué quiero que se haga como yo quiero? ¿Por qué no puedo dejar que fluya? Bueno, es el ego. Definitivamente, desde ahí
es donde veo y percibo las personas, lo que dicen, lo que hacen. Pero esto lo que genera es una gran ceguera dentro de mí. Por eso preguntábamos al inicio, ¿cuál es mi intención? En mis palabras, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Y hablamos al inicio de este webinar, bueno, pero ¿cuál es la solución? Entonces, si todos tenemos ego, si eso es lo que impera, si está dentro de mí, si no soy tan consciente, si creo que son los demás, porque este muchacho en el video estaba totalmente seguro que el problema era la muchacha y ella está totalmente segura que él es el problema. Quizás ella es poco flexible, es quizás muy estructurada y él tiene muchas ideas y está bien, pero no se da la conciliación. Porque al final impera el ego de ella y el ego de él. La manera en que ella interpreta la situación divide, porque en realidad lo que él hizo fue tocar el ego de ella y la reacción de ella es esa. Y él, pues definitivamente en su frustración, hace comentarios afuera, pero a partir de esos comentarios en realidad lo que él quiere es justificar lo que él hace. ¿Por qué lo tengo que justificar? Cuando yo tengo que justificar mis acciones, algo no está bien. Definitivamente estoy hablando desde el ego. También actúo desde el ego cuando me resiento, cuando me enojo, cuando creo que los demás me están atacando, me están señalando, me están juzgando. Pero esa es la manera en que yo lo percibo, no necesariamente lo correcto, no necesariamente la realidad. Es por eso que es tan importante volver la mirada a mí mismo. Como líder, solo hay una solución y es la conciencia. La conciencia de lo que creo, lo que pienso y a partir de ahí mis acciones, mis comportamientos, mis actitudes. En realidad en las organizaciones esto no es tan fácil porque los líderes y los colaboradores están en el día a día haciendo. Hay estrés, hay que sacar el trabajo, tenemos que dar resultados. Y nos enfocamos en eso y muchas veces se nos olvida que los resultados en realidad no se están dando. Perdón, se silenció, pero ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, esta es la solución. Lo que vemos día a día, lo que pasa en nuestras organizaciones, los resentimientos, los enojos, los conflictos, las divisiones, tienen que ver con quién soy yo. Eso no permite que podamos tener un ambiente laboral idóneo para tener una salud mental maravillosa. No está pasando otra vez. Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesito entender? Primero, ¿cuál es la intención de mis actos? ¿Qué está detrás de lo que hago? Ser honesto conmigo mismo. Esto es importantísimo para ir descubriendo mi ego. El ego, eso que yo creo y pienso. ¿Y por qué?
¿De dónde vienen? ¿Qué me mueve? ¿Será que estoy resentido? ¿Será que tengo envidia? ¿Será que genero competencia desleal? ¿Por qué está funcionando así mi equipo? ¿Son ellos o soy yo? Siempre necesito revisar primero en mí mismo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver conmigo. Y nosotros sabemos en método Peniel que cuando yo cambio, cambia mi realidad. Si impera el ego, que es todo lo que hemos indicado, difícilmente voy a poder perdonar. ¿Por qué? Porque estoy metido ahí, en estas emociones, y no me dejan ver claro. Por eso decimos que la solución está en mí. No se trata de nada más. Pero ¿cómo llegar ahí? Bueno, es lo que tenemos para el segundo webinar. Pero quisiera escuchar o que me escriban al chat qué piensan de esto. ¿Será que es así? ¿Será que no soy consciente de mi ego, de mis comportamientos? ¿Será que no lo veo? Vamos a dar unos 30 segundos para recibir respuestas. Voy leyendo. Dice, en ocasiones, todos en las organizaciones tienen buenas intenciones y deseos de mejorar y surgir hasta que esos buenos actos afectan los deseos de alguien más. Y no recordamos que todos tenemos espacio porque quien controla nuestro destino es Dios y no nosotros. Él ve nuestro esfuerzo. Dice Erika que ella quiere agregar que también mueve el poder. Sí, que la mayoría de las veces no somos conscientes de nuestro ego. Bueno, el poder, que estaba como corrigiendo ahí la palabra. Y dice, a veces sucede lo contrario. Es un subalterno el que tiene esas actitudes con el jefe y hay que tener mucha inteligencia emocional. Y Daniela dice, si dejamos de lado el ego de tener razón, si se logra, si se logra. Al final es complementar ideas e ir por un bien común dado en el objetivo de la empresa. Es de bien nacido servir. Así es. Muchas gracias. En realidad, el líder, esa es su función principal, servir. Así es. Para eso recibimos el poder jerárquico que nos dieron, para servir, para desarrollar personas. Pero eso requiere conexión. Pero ¿cómo me voy a conectar con mi gente si estoy metido en mi ego? Yo la primera. Por muchos años lo viví, pero no era consciente de que actuaba desde el ego, desde el enojo, desde el resentimiento, desde la exigencia, que se hiciera como yo quería, como yo decía. El resultado, ya saben cuál era. Fue cuando comencé a ver hacia adentro que comencé a comprender qué mal, qué mal estoy. Esto no es fácil, pero es maravillosamente agradable para nosotros. Nos trae equilibrio en todos los ámbitos de nuestra vida, en las relaciones, en nosotros mismos. Sentimos a partir de ahí esa sensación de bienestar.
Y lo vacilón es que cambia nuestro entorno. Claro, porque lo que yo llevo es positivo. Por lo tanto, recibo también cosas positivas. Y sí, esto es lo que genera más conflicto en las organizaciones. Y es por lo que las organizaciones pagan miles de dólares. Porque en realidad le podemos enseñar a alguien aptitudes con P, que aprendan algo. Pero la actitud solo cambia si yo lo decido. Si yo me harto, como dijo él en el video, de la situación, porque ese video lo vamos a terminar de ver en el próximo webinar. Y en este próximo webinar, pues, vamos a dar herramientas, vamos a indicar cómo entrar en mi conciencia, cómo ser consciente, qué es ideal hacer para poder ver y cambiar mi manera de pensar. En Peniel tenemos productos dirigidos a esto. Es nuestra misión, ayudar a los líderes a ver lo que no ven, a tener conciencia de sí mismos y cómo impactan su entorno. También tenemos talleres para hacer conciencia en los equipos de trabajo de cómo este equipo de trabajo, sus relaciones, la manera en que funcionan, no les permite dar los resultados. Y también tenemos diagnósticos para ayudarlos. Si no hay algún aporte más, estaríamos terminando. Vamos a ver los aportes que tenemos. Dice, yo creo que liderar es un servicio a los equipos de trabajo y como líderes debemos de estar en constante autoanálisis y tratar de buscar el bien común. Dice, ¿cómo se logra el balance del mundo corporativo? Las luchas de ego, el egoísmo y las diferencias de criterio y lo que cada uno desea. Esa es una pregunta. Dice, tenemos que entender que no se trata de nosotros. Dice, cómo balancear los intereses individuales en un equipo de trabajo. Cómo alinear a la gente a un mismo sentir. Eso también es una pregunta. Este tema es maravilloso, muchas gracias. Y luego dice, el ego es una cebolla con muchas capas que necesitamos ir liberando. Sí, si logramos hacer esto, si tomamos esta decisión de quitar estas capas, vamos a llegar a la raíz. Y las preguntas que nos hicieron tienen respuesta en el siguiente webinar. Ahí vamos a encontrar la solución. Y en el tercer webinar, pues aún más. Gracias a todos por su participación y los esperamos en el siguiente webinar. A todos, inviten a sus compañeros, a sus amigos, a sus colaboradores, porque esto va a ayudar mucho, definitivamente. Y como decía uno de ustedes, cómo lograr estar en la misma sintonía, cómo lograr estar en el mismo objetivo, en la misma intención. Eso no se da al azar, eso se construye. Tienen que ver con el líder. Los equipos
se construyen, no se dan al azar. Nuestro próximo webinar es el 16 de febrero a las 7 de la noche. Y el tercero es el 21 de febrero. Los esperamos. Gracias por estar con nosotros. Alguien levantó la mano. Buenas noches. Primero que Buenas todo, noches. muchísimas gracias por la charla porque ha estado bastante enriquecedora. Solamente era una duda. 16 de febrero es el domingo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. A No, las no. sí, Sí, no, está sí, bien. Es para estar clara que sí es el domingo. Está bien. claro. Muchísimas gracias. Y de verdad, gracias porque estuvo bastante provechoso y muy interesante el tema. Y sí, voy a invitar a gente porque no sabía, pensé que como solo me la habían enviado, pero por un momento tuve intenciones de invitar a una hermana que también tiene un puesto de jefatura y me hubiera encantado que ella escuchara esta charla. Pero la voy a invitar el domingo, si Dios quiere. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, es domingo a las 7 de la noche. Parece que esto es bueno, que ya a las 7 de la noche muchos están descansados y sería una buena hora. Bueno, buenas noches y gracias a todos. Que descansen.